Bien, vamos a hacer ahora la autoevaluación, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer en definitiva es completar las siguientes definiciones. Bueno, dejamos un tiempo para que el alumno lo lea. Dice, es una parte del planeta que comparte un clima, una vegetación y una fauna. En 1950 los ecólogos definieron como la unidad de estudio de la ecología. Se llama al espacio geográfico de sus características físicas y climáticas, y el conjunto de seres vivos. Bueno, pues vamos a comprobar y a mostrar la respuesta. Un bioma es la parte del planeta que comparte un clima. En 1950 los ecólogos definieron lo que es el ecosistema. Se llama biotopo, recuerden la definición etimológica. Bio significa vida y topo lugar. Al espacio geográfico con unas características físicas y climáticas, y se llama biocenosis al conjunto de seres vivos que pueblan el biotopo, ¿vale? Y las relaciones que se establecen entre ellos. Bien, los seres vivos que elaboran su propia materia se llaman auto, porque auto significa propio. Entonces, los que elaboran su propia materia orgánica son autótrofos, y los seres que necesitan de otros, ¿eh? y que consumen materiales complejos de otros se llaman heterótrofos, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que hemos explicado ya también es que, en definitiva, la fuente primaria de energía de la mayoría de los ecosistemas es el Sol, ¿eh? El Sol, y el Sol, donde ya sabemos por temas anteriores que se producen las reacciones nucleares, se genera energía a partir de la desaparición de la masa con la fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, y esa energía en forma radiante llega a nuestro planeta, en forma de radiación, y entonces los seres autótrofos son los que en fin, se encargan de recopilar esta energía y transformarla e introducirla en la cadena alimentaria, ¿de acuerdo? El final de todo esto es que esa energía que se generó en el Sol, por medio de una fusión, de fusiones nucleares, pues al final, en todos estos procesos, al final la energía se va poco a poco degradando. No es que se pierda, sino que se degrada, porque el calor es una forma de energía, y la energía ni se crea ni se destruye. El término perderse no es del todo adecuado, sería más adecuado hablar de degradarse en forma de calor, ¿de acuerdo? Es algo así como este es el segundo principio de la termodinámica, que dice que la energía se degrada, pasa a otra de peor calidad. Es algo así como el agua que tenemos antes de ducharnos y el agua que hay después. El agua que tenemos antes de ducharnos, antes de que salgas para la ducha, pues hasta para el consumo, para beber, para multitud de cosas. Pero una vez que nos hemos duchado, ese agua ya es de peor calidad. Ya no sirve para beber, pero sigue siendo la misma cantidad de agua. Es decir, sigue siendo la misma cantidad de agua, con lo cual la energía el agua no se ha perdido, pero sí se ha degradado, es de peor calidad. Ya solo sirve, pues, por ejemplo, para para echarlo en alguna sitios, o para baldear algo, alguna zona, pero por supuesto no sirve para beber ni para el consumo humano, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de agua que había antes y después es la misma. Es un ejemplo en el que estoy poniendo. No es que la energía se pierda, sino que se degrada, ¿vale? Y he puesto el ejemplo del agua, que antes y después de usarla para ducharnos. Bueno, una vez matizado y explicado esto, autoevaluación, vamos a pasar a lo que es la biodiversidad. Bueno, pues si nos fijamos otra vez en la raíz etimológica, biodiversidad, pues diversidad ya sabemos lo que es, y bio, pues hace referencia a vida. Pues los biomas son parte de la gran biodiversidad que existe en la Tierra. Vamos a hablar lo que es la biodiversidad, que incluye una diversidad genética, una diversidad de especies y una diversidad de ecosistemas. ¿Qué es la diversidad genética? Bueno, pues representa la variación heredable, las diferentes posibilidades, las variaciones que se pueden dar, que son heredables dentro
y entre poblaciones de organismos. Por ejemplo, las miles de variedades tradicionales de arroz en la India. Pues la India es rica en diferentes tipos de arroces. Entonces, estos tipos de arroces constituyen una gran diversidad genética. Cuando yo solo tuviera un único tipo de grano de arroz, pues la diversidad genética sería mínima, porque solo tengo un único tipo de grano de arroz. Pero si yo me fijo en la gran cantidad de tipos de arroz que hay en la India, pues veo que los hay blancos, los hay de color más oscuro, los hay redondos, alargados, etcétera. Es decir, hay una gran diversidad genética. Bueno, ¿qué es la diversidad de las especies? Pues representa la variedad de estas que hay en una región. ¿Y qué se dice que es una especie? Pues una especie es una clase, por su apariencia similar, y una clase con capacidad de aparearse y reproducir vástagos fértiles. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando dos animales de una misma especie se reproducen, pues dan otro animal, que además tiene que ser un vástago fértil, es decir, capaz de reproducirse. Veamos, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con los caballos y los burros, ¿no? Por poner un ejemplo, si una yegua o un caballo se cruza con un burro o una burra, pues nos produce lo que se conoce como una mula. Lo que pasa es que son capaces de reproducirse entre sí, pero las mulas no son fértiles, no son vástagos fértiles. Por tanto, tanto el caballo y el burro, pues evidentemente son de especies distintas, puesto que no, aunque son capaces de reproducirse entre sí y dar vástagos, estos que dan, que son las mulas, no son vástagos fértiles, ¿vale? Espero que haya quedado, bueno, pues un poco más aclarado el tema. Y la diversidad de ecosistemas, pues la gran variedad de comunidades biológicas que hay. Pero, bueno, los diferentes tipos de ecosistemas, ¿no?, que podemos encontrarnos. Pero la intervención del ser humano en la naturaleza, la intervención del ser humano en la naturaleza ha pasado de ser mínima en tiempos prehistóricos a ser muy importante, a ser masiva. Esta intervención está haciendo que muchas especies pues está alterando su hábitat natural, está alterando sus condiciones y está haciendo en algunos casos que desaparezcan del planeta o estén a punto de desaparecer. Y como curiosidad vamos a hablar lo que es un dodó y lo que le sucedió. Pues fue una ave no voladora de las Islas Mauricio, en el Océano Índico. Se cree que no medía más de 1 metro de altura y su peso estaba entre los 13 y los 25 kilogramos. Su plumaje era de color grisáceo. Los descubridores portugueses lo llamaron dodó, que traducido viene a ser estúpido, y ya que era torpe se dejaba cazar con facilidad. En el siglo XVII el ser humano llegó a su hábitat llevando nuevas especies como los cerdos, gatos, perros, ratas, etcétera, que saqueaban los nidos del dodó. Además aparecieron nuevas enfermedades y se destruyó los bosques, de los cuales dependía el ave. Pues, ¿qué ocurrió? Pues lo natural, que como consecuencia de esto, un siglo después de la llegada del ser humano, el dodó se extinguió, desgraciadamente, con lo cual se perdió una especie, y cualquier pérdida de la especie pues significa un empobrecimiento de la biodiversidad. ¿De acuerdo?